Días amigos, pues compartiéndole una vez más un poco de meditación de la palabra y eh, vamos a hablar hoy de un tema que no es un tema secreto, no es un tema que sea algo guardado, sino es un tema que lo sabemos todo el mundo, que es de los últimos tiempos, las señales que Dios está manifestando a todo el mundo. Y vamos a hablar de eso para meditar en la palabra del Señor. Y vamos a meditar en Mateo 24, versículo 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es algo que no es un secreto, que no es este, algo que nadie sepa, sino es algo que lo estamos sabiendo, todas estas señales que Dios está mostrando al mundo. Estas señales que son muy fáciles de percibir. Las pestes tan terribles que está pasando con el COVID, esta pandemia mundial, los terremotos que ha habido en muchos diferentes lugares, situaciones que están muy claras a que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene, se acerca. Y, y quiero hablar porque dice la palabra, dice que en el versículo 8 de Mateo 24, versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Esto será principio de dolores, estamos pasando estos principios de dolores. Pero yo quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo, estos principios de dolores los está tomando para que nosotros despertemos. Despertemos porque no hemos estado despiertos, hemos estado dormidos. Hemos algunos vivido dentro de la iglesia, pero no hemos estado, no nos hemos entregado, no nos habíamos entregado a Cristo como debería de ser. Y yo quiero que usted oiga esto con un corazón sincero para usted mismo, un corazón decente para usted, no un corazón de apariencia, porque la apariencia no vale nada, no vale nada. La apariencia puede ser algo que por fuera puedes mostrar una apariencia feliz, alegre, llena de comunión con Dios, y por dentro solo estar vacío. Y no quiero decir que así sea, pero a veces así vivimos la vida. Y estos principios de dolores son un llamamiento para nosotros, para la iglesia del Señor. Es una misericordia de Dios para que nosotros despertemos, nos humillemos ante Dios y, y nos entreguemos todo, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser. Los que esperamos en Dios, los que esperamos a Cristo, los que hemos vivido una vida pensando en que demos la esperanza de ser salvos. Porque tal vez muchos no tienen esa esperanza, ni tienen esa fe, ni tienen pues esa esperanza. Pero los creyentes sí. Y tal vez algunos se rían de mensajes como este. Y, pero nosotros no. Porque nosotros debemos de tener nuestros ojos abiertos y ver que este principio de dolores es para que nosotros despertemos. Que nosotros despertemos de tal manera que regresemos a Dios, que nos humillemos ante Dios, que le pidamos perdón a Dios y que le entreguemos todo nuestro ser para que Él obre. Y que no importa a veces si tenemos que pasar dolor, porque muchas veces le tenemos miedo al dolor y es normal, pero, pero muchas veces hay procesos que son dolorosos, que son necesarios, y es peor si no los pasas. Nosotros los hijos tenemos una bendición del amor de Dios, que es la disciplina. Y la obra de Dios siempre en un hijo va a doler porque la palabra de Dios dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Y debilidad es debilidad. Debilidad es sufrimiento, debilidad es dolor. Entonces Él se perfecciona. También en su palabra dice que Él nos purificará como se purifica el oro. Es dolor, la vida
donde cuando Dios obra en ti es dolor. Y debemos aceptar ese dolor porque ese dolor es parte de la salvación. Y pues no es algo como que yo no conozca. Yo conozco y Dios sabe que no soy alguien fuerte. Que muchas veces cuando Él me ha agarrado y me ha hasta estado orando en mí, mm, me, me duele. A veces le digo que me quiero morir. Pero luego cuando se para un poco el dolor digo, no, yo ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero ser igual. Yo no quiero volver a ser igual nunca más. Y agarro tantita fuerza y le digo, Señor, obra. Obra aunque me duele. Porque he comprendido que yo necesito que Dios obre en mí aunque me duela. Pero eso no es solo para mí, sino para todos ustedes, hermanos, que también esperan en el Señor. Entonces creo que este es un momento donde tenemos que prepararnos primeramente para estar con el Señor en comunión, para entregarnos, para pedirle perdón, para humillarnos, para hablar con Él y decirle, muéstranos, te pedimos perdón, yo sé que los pecados que he cometido, pero el Señor te va a mostrar cosas que tú a veces no te das de cuenta y que eran igual de aborrecibles que las que sí te dabas de cuenta. Entonces tienes que aprovechar el tiempo y tienes que aprovechar la oportunidad que Dios te está dando como iglesia, a ti y a mí, y entregarnos a Dios, para estar preparados para lo que viene. Porque en el versículo 8 dice, Mateo 24, versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Pero el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La palabra entonces es una palabra que muestra en el tiempo presente de lo que se habla. Y es en ese tiempo donde casi el principio, final del principio de dolores, es donde dice que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Entonces viene algo difícil, viene algo muy difícil donde va a haber tribulación, donde van a entregarnos a tribulación y nos van literalmente a matar y a ser aborrecidos de toda la gente por causa del nombre del Señor. Eso va a pasar. Muchas personas agarran y hablan, dicen, no, pues es que esto no se va a componer porque la pandemia, esto pues es bíblico y no se va a detener. Y es cierto, pero tampoco esto se va a detener. Esto va a llegar el momento muy pronto, o tal vez no pronto o no muy pronto, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero va a llegar. Va a llegar el momento donde van a entregarnos a tribulación, donde nos van a matar por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar preparados. Debemos estar muy preparados porque esa es la tribulación que vamos a pasar nosotros por ser creyentes del Señor, por amar su nombre. No va a ser un cristiano que dicen a veces que se queda el cristiano chancualeado. No, va a ser uno que ama su nombre. Verdaderos cristianos, verdaderas personas de fe que prefieren ser muertos, que prefieren ser aborrecidos de toda la gente por amor al nombre del Señor Jesucristo, por amor a sus enseñanzas. Esas personas vamos a sufrir por causa del amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de prepararnos para eso. Es un tiempo donde debemos de entregarnos a Dios y que Dios nos prepare para posteriormente aguantar lo que va a venir. Entonces hay algo que me hace decirles a ustedes aún más que es necesario preparar, porque dice en el versículo 10 que muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Va a haber un aborrecimiento muy grande, y lo que más me preocupa y me duele es que va a ser un aborrecimiento entre hermanos, de pueblo de Dios. Y eso es muy difícil.
muy duro, donde, donde se va a aborrecer un hermano confundido o que está apostatando de Jesucristo, va a aborrecer al que está firme en la fe en Cristo y en sus mandamientos. Entonces eso es muy doloroso, muy triste, porque va a ser un aborrecimiento de hermanos en Cristo. Pero hay una razón, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Va a haber una razón porque va a haber una razón donde mucho, y esa razón, alguna de esas razones va a ser los falsos profetas que van a encargarse de confundir al pueblo. Que dice la palabra que engañarán aún si fuese posible a los escogidos. O sea, va a haber una gran confusión por parte de falsos profetas. Miren, dice uno, ¿quién es falso profeta? Miren, nosotros tenemos la tarea de, de, de saber cuando alguien te habla algo falsamente. Nosotros no debemos de ser de la idea de confiar en el hombre totalmente, porque el hombre se equivoca. Nosotros todas las doctrinas que escuchemos tenemos que preocuparnos que la Biblia lo dice así, que no es sacada fuera de contexto, sino que lo dice así. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque luego no podemos echarle la culpa a alguien de haber caído en una falsa doctrina y de echarle la culpa es que tú me enseñaste así. Cuando usted tiene la responsabilidad de ver qué es lo que usted come. Entonces, habiendo dicho esto, debemos de estar atentos, usar este tiempo para prepararnos, para ponernos en comunión con Dios, para leer su palabra, para pedirle que nos revele, que nos ayude, para tener mucho cuidado de una falsa doctrina que nos confunda y que no podamos ver los tiempos. Bueno, habiendo dicho esto, ya casi estoy terminando con la ayuda de Dios, quiero hablar con ustedes de que nosotros somos cristianos. Y dice la palabra de Apocalipsis 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice, si alguno lleva en cautividad, y si alguno va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Me llama mucho la atención que aquí dice que unos se aborrecerán y entregarán, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Entregar es como llevar en cautividad. Entonces, si alguien en ese tiempo, ese hermano entrega a su otro hermano, ese que entregó a cautividad, va en cautividad. Va en cautividad. Parece como si fuera al revés, ¿no? Porque el que va en cautividad es el hermano fiel a Cristo. Pero no, él no va en cautividad, él va en libertad. Porque va en Cristo. Y aunque lo lleven cautivo en la carne, va libre. Libre en su espíritu, libre para ser salvo. Pero el que lo echó en cautividad, ese verdaderamente va en cautividad. Y aquel que mata a espada debe ser muerto. Entonces, si ese que lleva hace que lleven en cautividad a su hermano y que posteriormente lo maten a espada debe ser muerto. A espada debe ser muerto, porque aquí habla de que entregarán a tribulación y matarán. Entonces creo que debemos de estar preparados para reconocer cuáles son las áreas de peligro. Entonces, creo que esto ha sido todo. Espero que sea de bendición para ustedes. Tenemos que usar este tiempo, tenemos que amarnos, tenemos que prepararnos con la ayuda del Señor para cuidarnos en el tiempo que va a venir.
Vienen tiempos difíciles, pero en estos tiempos difíciles todavía hay muchas maneras de pensar que nos dividen, pero debemos de preocuparnos los unos por los otros, debemos de preocuparnos para que podamos ver y entender y con la ayuda del Señor arriesgarnos lo menos posible a las mentiras del enemigo. Debemos de estar muy atentos en estos tiempos, mis amados hermanos, muy atentos, demasiado atentos. Mire, ahorita con lo que está pasando acerca pues de la inyeccioncita que se está poniendo, se ha tomado muy normal y muy natural. Pero son cosas que debemos estudiar mucho. Porque hay muchas versiones. Y solo diré lo siguiente. No quiero dar una enseñanza o una posición acerca de eso sin estar más fundamentado. Pero solo diré una cosa acerca de la vacuna. Pongan mucha atención, mis amados hermanos. Se los explicaré de esta manera. Había un pastor que se llama Pastor Bullón, Alejandro Bullón, y le preguntó una atea que ella siendo atea, ¿cómo le predicaría a él el evangelio? Y le dijo lo siguiente, el pastor a la entrevistadora: bueno, vamos a hacer una apuesta. Si vamos a suponer que tú eres atea y yo creyente, y vamos a poner que pasa el tiempo y mueres tú y muero yo, y pasó el tiempo perdonen mis amados hermanos, y le dijo al pastor: imaginemos que pasó el tiempo y que moriste tú y que morí yo, y que tenías razón tú, y que cuando morimos los dos no había nada. Tú no perdiste nada porque no había nada, y yo no gané nada siendo creyente porque no había nada. Entonces yo no perdí nada. Y le dijo así el pastor. Pero luego le dice de esta siguiente manera: pero supongamos que morimos los dos y que yo tenía la razón, decía el pastor, y tú moriste, y sí había un castigo eterno y sí había una vida eterna, y tú perdiste todo. Y yo no perdí nada, sino que gané todo porque yo creí. Entonces, por lógica y raciocinio, aunque no fuese verdad, así lo dijo, recuerdo, no sé el pastor si lo dijo, por puro raciocinio es mejor creer, porque si creo y no hay nada después, le decía a la conductora, no pierdo nada, pero si sí hay, gano todo y tú pierdes todo. Entonces esa pequeña enseñanza nos da a mostrar que es mejor nunca arriesgarse, porque por no creer algunas veces podemos perderlo todo. Y en algo que se arriesga todo, ni aunque no fuese verdad, es redituable arriesgarse. Entonces así lo digo, la vacuna no está revelado que sea la marca totalmente. La palabra solo habla de que el enemigo, el anticristo, se sentará en el templo de Dios, y muchos están adjudicándole al templo físico en materiales de pared. Pero el Señor Jesucristo habló de su templo, que él que tumbaran el templo y que lo reedificaría él en 3 veces. Y la misma palabra habla y dice que no se refería al templo
de piedra, sino se refería a su cuerpo. Muchas veces también el Señor nos ha dicho que nosotros somos templo de Dios, que Él habita en nosotros, que nosotros somos su templo. Entonces, con la ciencia que aumentó, como dice el profeta Daniel, y los ADN modificados, es algo que uno no puede decir una cosa u otra. Pero lo que sí digo es que es mejor no arriesgar cuando es mucho el precio. Entonces solo eso diré, no diré más, porque pues no estoy lo suficiente argumentado. Pero lo que yo les digo es con mi amor. Quiero que lo entiendan, que es con mi amor. Porque si yo los amo a ustedes y yo tengo dudas, dice la palabra que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me deseo bien, pero también a ustedes les deseo bien. Entonces esto ha sido, mis amados hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Me llamo Rogelio Flores Martínez. Sus oraciones en mi vida me serían de mucha ayuda. Estoy pasando por unos momentos difíciles. Yo sé que Dios me sacará adelante. Pero la oración de los hermanos es hermosa, es eficaz y somos un cuerpo. Dios me lo bendiga, amados hermanos.